Hola amigos internautas, bienvenidos al antiguo corazón del mundo Anáhuac, Tenochtitlán, hoy en día Ciudad de México. Como lo dice el título del video, explicaré la hipótesis sobre un posible mensaje oculto para los mexicanos en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Seguramente, si has investigado en internet, encontrarás que a la Virgen de Guadalupe la compararon con Tonantzin, deidad de los mexicas, y que significa nuestra madrecita debido a que es la madre de los dioses. Este comparativo es porque antes de la conquista, los indígenas hacían peregrinaciones al cerro del Tepeyac. Ahí tenía su adoratorio Tonantzin. En 1531, con el acontecimiento del milagro de la Virgen de Guadalupe, le fue construido un templo, donde estaba el de Tonantzin. Sin embargo, los españoles pensaban que los indígenas seguían adorando a su deidad y no a la Virgen de Guadalupe, debido a que seguían llegando peregrinaciones de diferentes regiones, aun cuando ellos llevaron la imagen de la Virgen de Guadalupe a esas zonas. Con el paso de las décadas, los indígenas fueron olvidando a la deidad Tonantzin, quedando la Virgen de Guadalupe como principal deidad del Cerro del Tepeyac. Cabe mencionar que esta explicación va más allá de este comparativo, ya que lo veremos desde una cosmovisión mexica. Al final del video, ya seas creyente o no, te quedarás con un buen sabor de boca. Yo soy el Dr. Gerardo Tapia y te invito a que nos acompañes. No suena tan descabellado pensar que la imagen de Guadalupe esconde un mensaje, si tenemos en contexto que en la conversión religiosa, de forma astuta, los indígenas escondían figurillas de sus deidades en los cimientos de la iglesia, lo que daba como resultado que cuando los españoles pensaban que ellos estaban rezando, realmente lo hacían a sus deidades. En el 2011, en España, encontraron en un Cristo un códice. Todo empezó cuando un roedor estaba buscando escondite. A detalle, notaron que dentro de la cabeza, en el cráneo, se encontraba un códice. Cabe mencionar que esta estructura fue realizada aquí en México y fue exportada hacia España. Teniendo estos antecedentes, tenemos que tener en cuenta entonces que es muy probable que los indígenas buscaran esconder o proteger de alguna manera sus conocimientos y su cosmovisión que tenían de la vida. Cabe preguntarse entonces, ¿realmente existe un mensaje oculto para los mexicanos en la imagen de la Virgen de Guadalupe? Antes de entrar en contenido, quisiera comentar que las ideas que se expresan en este video son meramente una hipótesis y será el internauta que saque sus propias conclusiones. La explicación la dividiremos en tres secciones. La primera, la cosmovisión mexica. En segunda instancia, el mito de Huitzilopochtli. Y al final compararemos el mito de Huitzilopochtli contra la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entenderemos que la cosmovisión mexica es el conjunto de ideas y pensamientos que los nahuas tenían del orden estructurado de la vida, los astros, la tierra y del ser humano en el universo, dando lugar a cada uno de sus dioses. Como otras culturas, los mexicas tenían conocimiento de los equinoccios y de los solsticios, mas sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en el solsticio de invierno. En esta fecha se da el día más corto del año, además marca el inicio del invierno. Durante el 21 y el 22 de diciembre se da este fenómeno. La palabra solsticio significa sol detenido, ya que da la impresión que durante estos días el sol ya no recorre el cielo. El 25 de diciembre este fenómeno llega a su fin, haciendo parecer que el sol tenga nuevamente movimiento en el cielo. Para los mexicas, este fenómeno astronómico representaba el nacimiento del sol. Ahora que sabemos la importancia del solsticio de invierno para los mexicas, hablaremos sobre el mito de Huitzilopochtli. Para ello, primero vamos a conocer a los actores principales. La Coatlicue, la de la falda de serpientes. Para los mexicas era una diosa muy importante, debido a que era la madre de los dioses del sol, la luna y las estrellas. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de México. Su representación andromorfa lleva una falda formada por serpientes entrelazadas, de acuerdo con su nombre, sostenida por otra serpiente a manera de cinturón, un collar de manos y corazones que representan un cráneo humano
Oculta en la parte el pecho de la deidad, sus pies y sus manos están armados de garras, porque es una deidad insaciable que se alimenta con los cadáveres de los hombres. Pero sus pechos cuelgan exhaustos, porque ha amamantado a los dioses y a los hombres. Por eso recibe el nombre de Tonanzi, nuestra madrecita. Ahora conoceremos a la Coyolxauhqui. Como vemos en el monolito, está desmembrada. También es conocida como la deidad de la luna. ¿Quién iba a pensar que en 1973, en una excavación de la Compañía de Luz y Fuerza, fue encontrado este monolito? Sin embargo, en vez de destruirlo, dieron aviso a las autoridades y bien, pues de ahí iniciaron todas las excavaciones para lo que hoy conocemos los vestigios del Templo Mayor y edificaciones como la Casa de las Águilas. Magnífico este monolito. Prácticamente lo sacaron como estaba, como lo dejaron hace 500 años. Es hora de conocer al actor principal de este mito, Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el dios de la guerra. Tiene desde un principio todas las características de un dios histórico, que en el transcurso del tiempo evoluciona de un numen tribal al dios imperial por excelencia. Incluso, en la medida en que sus seguidores aumentan sus dominios, se multiplicaban sus atributos, convirtiéndose en uno de los dioses principales para los mexicas. Me encuentro en Teotihuacán, lugar donde nacen los dioses. ¿Y qué mejor lugar para explicar el mito del nacimiento de Huitzilopochtli? Acompáñanos. La Coatlicue se encontraba de retiro y de castidad en el Cerro Sagrado, en el Cerro Serpiente. Un día, haciendo sus quehaceres, se encontraba barriendo y encontró un puñado de plumas de colibrí. Las levantó y como eran tan hermosas, las colocó en su vientre, quedando embarazada de Huitzilopochtli. Coyolxauhqui, su hermana, indignada, juntó a sus 400 hermanos sureños para que le dieran muerte, mas sin embargo uno de ellos va y le da aviso a la Coatlicue. Ella espantada, pero Huitzilopochtli desde el vientre le dice que no se preocupe, que él la va a proteger. En otra ocasión vuelve a regresar su hermano y le da aviso que ya vienen en la falda del cerro. Él le vuelve a contestar nuevamente a su madre: no te preocupes, yo te voy a proteger. Cuando Coyolxauhqui y los 400 sureños llegan al templo, Huitzilopochtli nace del vientre de su madre. Él portaba su armadura y empuñaba una espada de fuego, dando muerte a Coyolxauhqui y desmembrándola. Su cuerpo queda en la falda del cerro, dando muerte a cada uno de los 400. Algunos de ellos imploraban, mas sin embargo Huitzilopochtli no daba oportunidad de nada. Coyolxauhqui termina siendo la luna y los 400 sureños representan lo que es las estrellas del sur. Para los mexicas, este mito se da en el solsticio de invierno. Los mexicas recrearon la batalla entre el sol y la luna, haciendo sacrificios humanos en el templo mayor, para después arrojar el cuerpo desde lo alto, simulando aquella acción de Huitzilopochtli con la Coyolxauhqui. De manera contemporánea, se podría comparar con el Vía Crucis que se realiza en Semana Santa. La aparición de la Virgen de Guadalupe se da en 1531. No voy a indagar más sobre su historia, debido a que la mayoría de los mexicanos tienen conocimiento, y estaría de más mencionarlo. De no ser así, dejaré en los comentarios donde pueden encontrar esta información. El provincial de los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante, sostuvo en 1556 que Marcos Zipac de Aquino, pintor indígena mexicano, fue el autor de dicha pintura que aparece en el manto. Si esto es verdad, entonces es muy probable que este pintor indígena tuviera conocimiento de la cosmovisión mexica, porque solo hay una década entre la aparición de la Virgen de Guadalupe y la caída de Tenochtitlán, que fue en 1521. Para los indígenas, la idea de Guadalupe no era totalmente cristiana. Según Fray Bernardino de Sahagún,
La adoración de Guadalupe era herética. Sagún escribió que todavía los indígenas a Guadalupe la llamaban Tonantzin, en vez de Nuestra Señora, la Madre de Dios. Sagún creía que la acepción Nuestra Madrecita se usaba para referir a la Tonantzin antigua. Si Marco Zipac de Aquino fue el autor intelectual de pintar a la Virgen de Guadalupe, es muy probable que haya escondido el mito del nacimiento de Huitzilopochtli. Vamos a comparar cada uno de los elementos que conforma el mito con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Iniciaremos con la Coyolxauhqui. Debajo de los pies de la Virgen de Guadalupe se encuentra una luna, como si ésta estuviera vencida o sometida por la deidad que tiene encima. En segunda instancia, observaremos a la Coatlicue. Es representada por una persona del sexo femenino, con rasgos del pueblo indígena. Marco no podía haberla representado de forma andromorfa, porque los españoles se hubieran percatado fácilmente. A detalle, podemos notar la forma del peinado, pues era utilizado por las mujeres anáhuac, siendo un distintivo que eran solteras. También podemos encontrar en el pecho de la Virgen una cinta de color negro, que esto indicaba que estaba preñada. El pie lo tiene flexionado, lo cual representa que está danzando. Por último, porta un manto de color verde. Se debe destacar que este color se utilizaba para representar a las deidades, por lo que se tenía un valor especial a este color. Por eso, en primera instancia, le seguían llamando Tonantzin, nuestra madrecita, a la Virgen de Guadalupe. Otros de los elementos que podemos observar son las estrellas que representarían a los 400 surianos, que dio muerte a Huitzilopochtli. Están ubicadas en el manto que porta la Virgen. También tenemos representado a Huitzilopochtli. Alrededor de la Virgen de Guadalupe encontramos rayos de sol, quien sería esta deidad. Además, en la parte inferior se observa un ángel, que dependiendo el ángulo en el que se mire, podemos encontrar un infante o un anciano, que representaría el viejo y el nuevo sol, que en la cosmología esta representación sería el solsticio de invierno, con las alas de colores como las de un colibrí y no blancas, como suelen ser usadas en las representaciones religiosas. Recordaremos que Huitzilopochtli tiene por significado colibrí del sur, siendo uno de los rumbos de que compone el universo. Un dato curioso, se tenía la creencia que los guerreros que morían en batalla tenían como destino llegar a la casa de Tonantiu, el dios Sol. Estaría 5 años en ese lugar para después regresar al mundo terrenal en forma de colibrí. Por último, encontraremos en la vestimenta flores que son muy parecidas a la simbología mexica. Una de estas tiene un gran parecido al símbolo yin, que significa movimiento. Además, los brazos de los semicírculos representan los 4 soles, que son las eras en las que el hombre ha perecido y que vivimos en la última, el quinto sol, es decir, en el centro del hollín. En otra flor podemos encontrar un parecido al glifo que se usaba para representar a las montañas en los códices, que para este caso podría representar la montaña de la serpiente, el lugar del acontecimiento del mito. Como podemos apreciar, muchos de los elementos del mito del nacimiento de Huitzilopochtli los encontramos en la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero con el paso de las décadas y con la represión española, los indígenas fueron olvidando a Tonantzin, quedando la Virgen de Guadalupe como la única deidad del Cerro del Tepeyac. Cada internauta sacará sus propias conclusiones, pero como dije al inicio del video, seas creyente o no, este diciembre estarás conmemorando festividades totalmente mexicanas.